Es un placer poder saludarles nuevamente en esta ocasión y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de nuestra gran campaña virtual, El que tiene oídos para oír, oiga. Hoy hemos de compartir el tema número 8 de la serie, que se titula ¿Pa' qué te digo que no, sí, sí? Como siempre solemos hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración a nuestro Dios y pedirle su bendición a través del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, queremos pedirte en este momento que por medio de tu Santo Espíritu nos ilumines la mente y el corazón para entender tu santa palabra. Guíanos, Señor, a toda la verdad. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de mis compañeros, de todos los que estamos conectados con la gran campaña, para que juntos seamos edificados, juntos seamos bendecidos y juntos salgamos con una experiencia en victoria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo en primera instancia lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 5. Dice así: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo, después de morir en la cruz del Calvario, después de nacer como hijo varón, hijo unigénito, como la simiente de la mujer, para entregarse en la cruz y permitir que a través de su herida en el calcañar, tú y yo tengamos esperanza de vida eterna. Bendito sea su nombre. Al tercer día resucitó, y la Biblia enseña que en su momento fue arrebatado para Dios y su trono. Sin embargo, Apocalipsis 19 y el versículo 11 describe el momento de su segunda venida. Leo textualmente, dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El texto está hablando del momento cuando Cristo va a regresar a la tierra por segunda vez, porque Él prometió que iba a ir a preparar un lugar para nosotros, y que si preparara un lugar, Él iba a regresar porque quiere que estemos con Él. Eso está en San Juan 14, versículos 2 y 3. Y como Cristo es fiel y verdadero, y como todas sus promesas son sí y amén, Apocalipsis 19:11 menciona que el cielo fue abierto y Cristo, montando el caballo blanco, comienza su descenso triunfal. Con la salvedad que cuando Él vino la primera vez, la Biblia enseña que Él vino como la simiente de la mujer. Él vino como un hijo varón. Él vino como el Cordero de Dios para ser inmolado por nuestros pecados. Pero en esta ocasión, Apocalipsis 19 y el verso 16 dice que Cristo vendrá, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre que Él lleva escrito? ¿Cordero de Dios? Oh, no. ¿Simiente de la mujer? Por supuesto que no. ¿Cuál es el nombre que Él lleva escrito? El texto dice que Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Cristo es el verdadero Señor de los cielos. No obstante, si Él viene como Rey de Reyes, hay una pregunta que necesitamos responder, porque cada rey debe tener su reino. Así que, si Él viene como rey, es necesario que Él posea un reino. Y por eso Apocalipsis, el capítulo 21 y el texto 2 nos dice cómo se llama el reino de Cristo. Dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por lo tanto, Cristo vendrá como Rey y Señor, y su reino, su ciudad santa, se llama la Nueva Jerusalén. Pero hay un detalle muy importante que aparece en Hebreos 4
y el versículo 14 que no podemos pasar por alto. Porque una cosa es lo que Cristo vino a hacer aproximadamente 2000 años atrás, cuando nació del vientre de la Virgen María como simiente la mujer. Él vino para ser el cordero inmolado por nuestros pecados. Otra cosa es lo que Cristo hará cuando venga por segunda vez en gloria y majestad. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la pregunta del millón es, ¿qué está haciendo Cristo hoy? ¿Cuál es su función en la actualidad? ¿Está en el cielo como Rey? ¿Está en el cielo como Cordero? ¿O está en el cielo fungiendo de alguna otra manera importante y relevante para nuestra salvación? Para responder a esa pregunta, vamos a leer lo que dice Hebreos 4 y el versículo 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando Cristo fue arrebatado para Dios y su trono, cuando Él traspasó los cielos, la función que Él inició en el cielo, dice la Biblia, es una función de intercesión. Cristo no está en el cielo como Cordero. Cristo no está en el cielo como Rey. Cristo está en el cielo como intercesor, porque el texto dice que Él ascendió para desempeñar una obra como sumo sacerdote. Y eso es muy importante entenderlo. De hecho, si Él está actualmente como sumo sacerdote y la Biblia dice que Él vendrá como Rey de Reyes, significa que en algún momento de la historia Cristo tendrá que dejar de interceder, tendrá que dejar de ser sumo sacerdote, tendrá que cambiarse sus vestiduras sumos sacerdotales para ser coronado rey. ¿Me estoy explicando? Lo que estoy diciendo en español es que en algún momento Cristo ya no va a estar intercediendo, porque cambiará de función, iniciará otra etapa, y entonces nos quedaremos en esta tierra sin intercesor, porque Cristo dejará de serlo para ser coronado rey. Y Apocalipsis 22, versículos 11 y 12 describe las palabras textuales que Cristo va a pronunciar cuando deje de ser nuestro sumo sacerdote. Leo lo que dice la palabra de Dios. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esas son las palabras que Cristo va a pronunciar cuando finalice su trabajo, su obra como sumo sacerdote, su obra como intercesor. Y lo que significa esas palabras es que el que sea sentenciado justo seguirá siendo justo durante el periodo que Cristo esté siendo coronado rey. Y el que sea sentenciado inmundo seguirá siendo inmundo durante el periodo que Cristo esté siendo coronado como rey. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Muy importante ese detalle. Cuando Él termina su intercesión, no viene inmediatamente, porque ahí es apenas cuando va a iniciar su ceremonia, su coronación, y por lo tanto no viene a la tierra. Cuando Él termina su intercesión, tiene que cambiar sus vestimentas sacerdotales, tiene que ser coronado como rey, vestir sus vestimentas reales y disfrutar la magna celebración celestial, donde al Rey y Señor del universo será glorificado, porque Él es digno de toda adoración. Cuando se esté llevando a cabo esa ceremonia de coronación, la Biblia enseña que simultáneamente aquí en la tierra estarán cayendo las 7 últimas plagas. Y bendito sea el nombre de Jesús, que aquellos que fueron sentenciados justos y santos
caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ellos no les llegará. Y repito que no es porque van a ser raptados al cielo, sino más bien porque a sus ángeles del cielo mandará a la tierra para que estén cerca de ellos, para que los guarden en todos sus caminos. Porque el salmista dice que en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cristo va a proteger a sus santos, a aquellos que fueron sentenciados justos, a aquellos que fueron sentenciados santos, serán protegidos durante las plagas, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y una vez que terminen las plagas, también va a terminar la ceremonia de coronación como rey. Entonces Cristo vendrá en gloria y majestad, y nosotros podremos levantar nuestras manos al cielo y darle la bienvenida al verdadero Rey y al verdadero Señor de los cielos. Bendito sea su nombre. Entonces, Apocalipsis 22, versículos 11 y 12 describen el momento de transición, cuando él finaliza su obra de sumo sacerdote para iniciar la coronación como rey. Ese es el periodo de transición. Y la Biblia explica en Daniel 7, versículos 13 y 14, que el reino que Cristo tendrá, que dicho sea de paso se llama la Nueva Jerusalén, lo recibirá de las manos de su Padre. Vamos a leer el versículo para que usted tome nota. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Eso se está refiriendo a Cristo. Es una referencia al Señor Jesús, que vino hasta el anciano de días, que es un símbolo de Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora escuchen bien el texto 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cómo se llama ese reino? Se llama la Nueva Jerusalén. ¿Y quién le va a dar ese reino a Cristo? Obviamente el contexto enseña que el anciano de días, que es Dios el Padre, le va a entregar el reino, le va a entregar dominio y le va a entregar gloria, porque Cristo es digno de ser glorificado. Inclusive, si usted lee con cuidado, se va a dar cuenta que esta ceremonia de coronación va a ocurrir después de que termine la última parte de la intercesión de Cristo. Y el texto 22 le da un nombre particular a la última parte de la intercesión de Jesús. Leamos el versículo para que usted pueda tomar nota. Dice así: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El término que se le da a la última parte de la intercesión de Cristo, porque recordemos que desde el año 31 que Cristo ascendió al cielo, Él está intercediendo por nosotros hasta la fecha. Sin embargo, hay una etapa de esa intercesión que se le llama juicio, según el versículo 22. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. La última etapa, la parte final de su obra sumo sacerdotal, se le conoce y se le identifica en la Biblia como un juicio. Y la razón por la cual se le llama juicio es porque en ese momento se va a identificar delante de los millones y millones de ángeles que aparecen en Daniel 7:9, quiénes son los verdaderos santos del Altísimo. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como el juicio no es para Dios el Padre, y como el juicio no es para Cristo Jesús,
Y como el juicio no es para el Espíritu Santo, el juicio es para los santos ángeles, porque sus limitaciones no permiten que ellos conozcan el corazón humano. Por lo tanto, en Daniel 7:10, Dios abre los libros celestiales y revela ante todos los ángeles el por qué algunos individuos serán sentenciados para vida eterna y otros serán sentenciados para condenación perpetua. El juicio es la última fase de la intercesión de Cristo, y la Biblia enseña que es después del juicio que Él termina su intercesión, recibe el reino, es coronado como rey, y posterior a la coronación como rey, entonces vendrá en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. De hecho, quiero leer otra vez Daniel 7:22 para que usted pueda ver conmigo la secuencia de los eventos. Dice así: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Esa es la última parte de la intercesión de Cristo. Esa es la última parte de su obra como sumo sacerdote. Se le llama juicio. Después de eso, el texto agrega: y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pregunto, ¿quién debe recibir el reino primero? ¿Los santos o el rey? A ver, escucho. Repito otra vez la pregunta. ¿Quién debe recibir el reino primero? ¿Quién es el rey? ¿Es Cristo el rey o los santos son los reyes? La Biblia enseña que el rey de reyes es Cristo. Por eso, cuando termina el juicio, el siguiente evento es que Cristo es coronado rey. Y entonces, cuando termina la coronación, el texto dice: llegó el tiempo. Porque las plagas, las 7 plagas, estarán cayendo en la tierra durante el tiempo que Cristo está siendo coronado rey. Y cuando ese tiempo finalice, entonces el texto dice que habrá llegado el tiempo para que Él venga a la tierra en gloria y majestad, y los santos que fueron sentenciados en el juicio entonces puedan ser arrebatados para recibir el reino para gloria de Dios y para su bendición. ¿Será que me estoy explicando, apreciados hermanos? ¿Será que me estoy dando a entender? Porque me interesa que este tema quede muy claro, ya que Cristo hoy está todavía como sumo sacerdote, pero muy pronto dejará de interceder, y entonces los seres humanos ya no podremos cambiar para bien ni para mal, porque el que sea sentenciado justo seguirá siendo justo, bueno y salvo todavía. Y el que sea sentenciado injusto seguirá siendo injusto, malo y perdido todavía. El tiempo para cambiar es ahora, cuando tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos alguien en el cielo hoy que nos entiende. Tenemos hoy alguien en el cielo que se compadece de nuestras debilidades y nos dice en su palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que antes de continuar, vamos a hacer un repaso rápido para ver si estamos conectados. Hablamos al inicio de que Cristo fue arrebatado para Dios y su trono. Muy bien. También vimos que Cristo vendrá porque Él es fiel y verdadero. Sin embargo, ya no viene como cordero, tampoco viene como sumo sacerdote. Él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Hablamos que si Cristo vendrá como rey es porque Él posee un reino. Y leímos en la Biblia que su reino tiene un nombre muy particular. A ver, ¿quién se acuerda cuál es el nombre del reino de Cristo? Leímos eso en Apocalipsis 21. Perfecto, la escuché por allá atrás. Excelente, la Nueva Jerusalén. Ese es el reino de Cristo. Y ese reino Cristo lo va a recibir antes de que Él venga en gloria y majestad por nosotros, porque la Biblia enseña en Daniel 7, versículos 13 y 14, que su Padre
simbolizado por el anciano de días, le va a entregar dominio, gloria y reino. Vimos también que el momento cuando el Padre le va a entregar dominio, gloria y reino es después que Él finalice su obra como sumo sacerdote. También mencionamos que si Cristo vendrá como rey, entonces en algún momento tiene que dejar de interceder, porque en la actualidad Él no está en el cielo como rey. Él no está en el cielo como cordero. Él está en el cielo como gran sumo sacerdote y no vendrá de esa manera. Por lo tanto, en algún momento tiene que parar. Y cuando Él pare de interceder, entonces caerán las 7 últimas plagas en la tierra. Pero los que están con Cristo son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Cristo habrán sido sentenciados santos en la corte celestial, y entonces a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. El mismo periodo de tiempo que va a durar las 7 plagas, también durará la coronación de Cristo en el cielo. Son eventos simultáneos, solamente que uno será en la tierra, las plagas, y otro será en el cielo, la coronación de Cristo. Cuando estos dos eventos finalicen, entonces el Señor Jesús vendrá para recoger a los santos y llevarlos al reino de Dios para que disfruten con Él. Porque Él fue el que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y como Cristo va a estar en su reino, como Cristo va a estar en la Nueva Jerusalén, entonces los santos estarán allí con Él, porque Él anhela que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos conectados? ¿Podemos continuar, sí o no? Vamos a continuar entonces con el tema, leyendo lo que dice Santiago, el capítulo 2, respecto al parámetro que se utilizará en el juicio, que dicho sea paso mencioné que es la última parte de la intercesión de Cristo en el cielo. Cuando Él ascendió al cielo, no fue directamente a un juicio. Él ascendió a interceder, pero en la última parte de su intercesión, entonces inicia lo que Daniel 7 describe como un juicio para revelar a los ángeles, según Daniel 7, 9 y 10, quiénes son de todos los que dicen Señor, Señor, en realidad los santos del Altísimo. Y entonces, en ese juicio, queremos ver ahora cuál será la norma, cuál será el parámetro de medición para definir quiénes son los santos y quiénes no lo son. Leamos Santiago 2, versículos 10 al 12. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De cuál ley está hablando el apóstol? Sigo leyendo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El apóstol está hablando de la ley moral, los 10 mandamientos que existen desde el cielo, porque son una transcripción del carácter de Dios. Recuerde que hablamos en el pasado que 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Ese es su carácter. Y Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, cuando yo cumplo, cuando yo obedezco los 10 mandamientos, yo estoy reflejando el carácter de Dios, porque la ley de Dios es una transcripción de su carácter, o es una revelación de su carácter en palabras. Por eso la Biblia dice en el versículo 12 de Santiago 2: así hablad y así haced
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es importante que usted tome nota que esta ley, los 10 mandamientos, la ley moral, se le llama en este contexto la ley de la libertad. ¿Qué cosa dije? ¿La ley de qué? La ley de la libertad. Con eso en mente, leamos ahora cómo Santiago ilustra esta ley de la libertad con algo muy fácil de entender. Leamos Santiago 1, 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la misma, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Santiago está comparando la palabra de Dios con un espejo. Pero sigamos leyendo. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el versículo 25, Santiago también menciona que además de que la palabra de Dios se puede comparar con un espejo, él dice que la ley de la libertad también se puede comparar con un espejo. En realidad, toda la palabra de Dios debe ser como un espejo espiritual para que nosotros, al mirar la palabra, podamos reconocer nuestra verdadera condición. Pero Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque en el juicio celestial que se está llevando a cabo en la presencia del anciano de días, que es Dios el Padre, en la presencia de Cristo, que es el sumo sacerdote, y en la presencia de millones de ángeles, la norma, el parámetro o la regla que se utiliza para medir y definir quiénes son los santos del Altísimo y quiénes no, es la ley de la libertad, porque ese es el espejo espiritual. Los 10 mandamientos son el espejo. Los 10 mandamientos son la norma con la cual Dios juzgará para determinar quién se va a salvar y quién se va a perder. Porque si tú y yo, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, vivimos una vida de obediencia a esa ley, cuando nuestro nombre sea tomado en cuenta en el juicio, el espejo dirá que estamos limpios por la sangre del Cordero y por el poder del Espíritu Santo. Pero si tú y yo vivimos una vida de desobediencia a esa ley, entonces cuando nuestro nombre sea mencionado en el juicio, el espejo dirá que estamos sucios por el pecado, y consecuencia de estar sucios con el pecado es que merecemos la muerte, porque la ley es un espejo. La ley revela nuestra condición, y obviamente si somos desobedientes, entonces reflejamos el carácter del capo. Pero si somos obedientes a la ley, estaríamos reflejando delante del espejo el carácter de Cristo. Nos salvaremos o nos perderemos a partir del carácter que reflejemos. Si nos parecemos a Cristo, si somos clones de Cristo, si somos hombres y mujeres que vivimos para la gloria de Cristo, cuando nuestro nombre sea presentado delante del espejo, que es la ley, entonces el espejo dirá: ese es idéntico a Cristo, esa es un clon de Cristo, ese es digno del reino de Dios, porque ese camina como Cristo, habla como Cristo, vive como Cristo, porque es un verdadero clon de Cristo. Apreciado amigo que me escuchas, qué importante entender que no nos hemos de salvar si no reflejamos el carácter de Jesús. Cuando Cristo venga, lo único que nos hemos de llevar al cielo es un carácter transformado.
Por eso la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La Biblia también dice en 1 Juan 2 y el versículo 6 que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es necesario experimentar un milagro en nuestros corazones que permita que se den frutos en nuestra conducta, frutos en nuestros pensamientos, frutos en nuestros gustos, frutos en nuestros deseos, frutos en nuestras prácticas, frutos en nuestras palabras, porque al final del día lo único que Dios anda buscando en esta tierra son hombres y mujeres arrepentidos de sus pecados y que permiten que el Espíritu de Dios transforme sus vidas para que las cosas viejas queden en el pasado y he aquí todas sean hechas nuevas. Con razón, en Mateo 10 y el versículo 32 y 33, Cristo menciona lo siguiente, palabra de Dios: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que Cristo está actualmente en el cielo como sumo sacerdote. Su Padre es el juez, el anciano de días, y Cristo está delante del juez intercediendo por nosotros en la última faceta o etapa de su intercesión denominado juicio. Y Cristo dice que si nosotros le confesamos aquí en la tierra, Él también lo hará delante del Padre, que es el juez. Pero si no lo hacemos, Él tampoco lo hará delante del Padre. Quiero que pongan un dedo aquí y me acompañen a Lucas, el capítulo 12, para ver este mismo texto, pero con otro detalle. Lucas 12, versículos 8 y 9, describe un detalle que no aparece en Mateo. Leo textualmente: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Notaron la diferencia entre este texto y el de Mateo? En Mateo dice que Cristo nos confesará delante del Padre. Pero en Lucas, Cristo dice que nos confesará delante de los ángeles. Porque en realidad el juicio es con el Padre, porque el Padre es el juez, pero no es para el Padre, porque el Padre no necesita hacer un juicio para saber quiénes son los verdaderos santos. Los que sí ocupan tener la oportunidad de revisar los registros celestiales para saber quién es quién son los ángeles. Y Cristo dice: si aquí en la tierra tú y yo le confesamos delante de los hombres, Él hará lo mismo delante del Padre y delante de los ángeles. Pero si aquí en la tierra nosotros le negamos delante de los hombres, Él hará exactamente lo mismo delante del Padre y delante de los ángeles. Pero cuando leamos el siguiente texto, si no lo hacemos con cuidado, podemos entrar en una terrible confusión. Porque note lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Qué libro dije? San Mateo, correcto. ¿Y cuál capítulo dije? Capítulo 7, exactamente. Entonces leamos el verso 21 que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Paremos allí. Pregunto, ¿estas personas están confesando el nombre de Cristo delante de los hombres, sí o no? Claro que sí. Ellos dicen Señor, Señor. Ellos confiesan delante de la humanidad que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador. Y habíamos leído que el que le confiesa delante de los hombres, Cristo le confesará delante del Padre y delante de los ángeles. Pero aquí Cristo está diciendo que no es cierto que todo el que diga Señor, Señor,
todo el que le confiesa aquí en la tierra delante de los hombres, Él le va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere que entendamos? Sigamos leyendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no es suficiente confesarlo con los labios delante de los hombres, sino que es necesario, es fundamental, es indispensable que además de confesarlo con los labios, además de aceptarlo como Salvador, necesita hacer la voluntad de su Padre. Hacer la voluntad del Padre tiene que ver con obedecer su palabra. Tiene que ver con obedecer su ley. Tiene que ver con reflejar su carácter. Permítame leer el texto 22 y 23 para confirmar ese pensamiento. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunto, estos individuos que son hacedores de maldad, según la última parte del texto 23, ¿confiesan delante de los hombres que Cristo es su Señor? ¿Sí o no? Claro que sí. Por eso Cristo dice que no es suficiente confesarlo delante de los hombres si continúa siendo hacedores de maldad, si continúan practicando pecado, si continúan desobedeciendo su ley. Porque en realidad, cuando Cristo pide que nosotros le confesemos delante de los hombres, lo que está diciendo es que nosotros vivamos una vida de obediencia a su ley, que dejemos de hacer maldad, que comencemos a ser obedientes, que guardemos los mandamientos que tienen que ver con la primera tabla por amor a Dios, y guardemos los mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla por amor al prójimo. Porque si hacemos eso, entonces estamos confesando delante de los hombres que la ley de Dios no es injusta y que Dios no es un tirano al pedirnos que seamos obedientes a una ley que nadie puede guardar. ¿Me estoy explicando? Nuestra confesión va mucho más allá de lo que digamos con los labios. Por lo tanto, Cristo dice, no es suficiente, Watson, que tú digas, Señor, Señor. Oh, no, a mí no me interesa tanto lo que tú digas, sino lo que tú hagas. Porque lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. ¿Me están siguiendo? Es muy importante entender qué significa confesar a Cristo. Porque el texto dice que estas personas sacan demonios en el nombre de Cristo. Versículo 22. Ellos hacen milagros en el nombre de Cristo. Ellos profetizan en el nombre de Cristo. Son cristianos, pero no creen en la ley de Dios. Ellos han aceptado, han comprado la mentira del capo de que nadie puede obedecer la ley de Dios y que Dios es injusto al ponernos leyes que nadie puede guardar. Por lo tanto, ellos continúan haciendo maldad según el texto 23. Ellos siguen pecando, ellos siguen desobedeciendo la ley moral, la ley de la libertad, que es un espejo. Y cuando sean considerados en el juicio, la Biblia enseña que el espejo va a revelar su pecaminosidad. Por lo tanto, si siguen adulterando, el espejo dirá, es un adúltero digno de muerte. Si siguen mintiendo, el espejo dirá, es un mentiroso digno de muerte. Si siguen robando, el espejo dirá, es un ladrón digno de muerte. Porque la ley es como un espejo espiritual que revela nuestra condición. Y en el cielo hoy, Cristo está en la última faceta de su intercesión, llamado juicio, revelando a la hueste angelical quiénes son los verdaderos santos, porque no todo el que dice que es santo
en realidad lo es. No todo el que dice Señor, Señor, en realidad va a entrar al reino llamado la Nueva Jerusalén. No todo el que profetiza, no todo el que expulsa demonios, no todo el que hace milagros en el nombre de Cristo estará en el reino de Dios, porque Cristo dice en el texto 23 que estas personas que son hacedores de maldad, que no reflejan su carácter, que no reflejan su gloria, que no vindican su nombre, que no son instrumentos para refutar las mentiras del diablo con su estilo de vida. Estas personas, dice Cristo, Él nunca los conoció. ¿Él nunca qué? Muchacho, pero ven acá, Watson. Y entonces, si Cristo no los conoció, ¿cómo es que ellos sacaban demonios? Si Cristo no los conoció, ¿cómo es que ellos predicaban en su nombre? Si Cristo nunca los conoció, ¿cómo es que ellos hacían milagros en su nombre? Bueno, eso es muy sencillo de entender, porque el capo tiene poder. El capo da a todos aquellos que tienen engañados poder para mantenerlos entretenidos, porque el capo sabe que a Cristo no le interesa que la gente saque demonios, que la gente haga milagros, que la gente predique en su nombre, porque eso no es lo que vindica su carácter delante del universo. Lo que a Cristo le interesa es que la gente se arrepienta, que la gente acepte su voluntad, que la gente acepte su palabra y que la gente permita que el Espíritu Santo transforme su vida, transforme su carácter, para que se revele ante el universo que las mentiras del diablo son refutadas por la conducta de hombres y mujeres que glorifican a Dios a través de una vida de obediencia. Y la Biblia enseña que si fuese posible, el capo engañaría aún a los escogidos de Dios con falsos milagros, con falsas sanidades, con falsas manifestaciones. Pero una cosa así no puede hacer el capo, y es transformar a un pecador para que sea obediente y revele perfectamente el carácter de Cristo ante el universo. Eso no lo puede imitar el diablo. Eso es imposible para el diablo. Eso solo lo puede hacer Cristo Jesús cuando encuentra un corazón humilde, receptivo y dispuesto a hacer su voluntad, como lo dice la Biblia en 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Leamos textualmente la palabra de Dios. 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se acuerda que Cristo dijo en Mateo 7:23? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón Cristo no conoció a estas personas que supuestamente sacaban demonios en su nombre? Supuestamente hacían milagros con su poder. Supuestamente predicaban con autoridad que habían recibido de él. ¿Por qué Cristo nunca los conoció? Porque conocer en la Biblia tiene que ver con obediencia, tiene que ver con una relación íntima con Cristo que se demuestra a través de la obediencia. Cristo dice: yo nunca los conocí porque ustedes tampoco me conocieron a mí. Si me hubieran conocido, hubiesen guardado mis mandamientos para reflejar mi carácter delante del universo. ¿No se acuerdan ustedes que el problema entre el diablo y yo es un asunto de carácter? ¿No se acuerdan ustedes que el diablo mintió en contra del carácter de Dios, en contra de la justicia de Dios, en contra de la misericordia de Dios? ¿Será que no se acuerdan que yo bajé del cielo a la tierra para vindicar a mi Padre, para revelar que mi Padre es justo y misericordioso? Yo ando buscando hombres y mujeres en toda nación, tribu, lengua y pueblo que me conozcan, para que ellos, a través de su amor a mí y a través de su obediencia a mi ley, puedan dar testimonio de que la ley de mi Padre, que la ley de Dios, que la ley de la libertad es santa, justa y buena. No os conozco, apartaos de mí. Nunca os conocí, apartaos de mí.
nunca fueron parte de mi pueblo, apartados de mí. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Y Daniel 7 y el versículo 13 menciona un detalle que no quiero olvidar antes de ir cerrando este tema. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Paremos allí. Venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre. ¿Por qué razón el término hijo de hombre es utilizado para referirse a Cristo cuando se presenta delante del juez en el juicio que ocurre antes que termine su obra de intercesión? Bueno, pudo haber aparecido allí como Miguel, pudo haber aparecido allí como el Cordero de Dios, pudo haber aparecido como rey, pero la Biblia dice que apareció como el Hijo del Hombre. Y la razón es porque Cristo vino a este mundo en condición humana para demostrar que esa ley que el lucero quebrantó en el cielo, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, la ley original escrita en tablas de piedra que está en el santuario celestial, la ley de la libertad, que es un espejo para revelar a quién nos parecemos. Cristo vino a este mundo para vivir una vida de perfecta obediencia a esa ley en condición humana. Porque el diablo había dicho que ninguna criatura de Dios, sea ángel o sea hombre, puede obedecer esa ley. Y entonces Cristo, el Señor de los cielos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Filipenses 2:8 dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue obediente Cristo, sí o no? ¿En qué condición fue obediente? Dice el texto que estando en condición de hombre, Filipenses 2:8, Cristo fue obediente. Así que en condición humana se presenta delante del juez y da testimonio: señor juez, estoy aquí para decir que todo lo que el diablo ha dicho en cuanto a su ley no es cierto, porque yo descendí a la tierra y yo nací de carne y hueso, y por la ayuda del Espíritu Santo yo di testimonio de que su ley es santa, su ley es justa, su ley es buena. Y por mi vida de perfecta obediencia, señor juez, pude glorificar tu nombre y pude justificar, vindicar y exaltar tu carácter delante del universo. Por lo tanto, señor juez, yo quiero pedir en esta hora que todos aquellos que están en la tierra, que me aman con todo el corazón y que están viviendo una vida de obediencia por amor a mí, esos sean sentenciados santos, porque ellos reflejan mi carácter, se parecen a mí, y el espejo dice que ellos son mi clon. Pero ven acá, Watson, usted me está tratando de vender a mí la idea de que si yo fumo marihuana y consumo droga, entonces delante del espejo de Dios, que es su ley, yo voy a parecerme más al capo que a Cristo. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Y en el caso mío, Watson, a ver, dígame, el hecho de que yo sea un poquito rencorosa, no mucho, no me meto con nadie, voy del trabajo a la casa, no tengo problemas con los vecinos, pero soy un poco rencorosa y de vez en cuando hago unos cuantos chismes. ¿Usted cree que por eso, delante del espejo, yo voy a parecerme más al capo? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Y en el caso mío, Watson, porque yo en realidad estoy enamorado de mi esposa, yo la mantengo bien, yo estoy siempre pendiente de ella, pero lo mío es que soy débil con la carne. Entonces cada vez que Pamela me llama, pues yo salgo con ella y hacemos cositas, usted me entiende, cosas de hombre, porque la carne es débil, Watson, usted me entiende. Y cuando me pongan a mí delante del espejo, Watson, usted me está diciendo con esto que yo me voy a parecer más al capo, Watson. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Apreciado amigo que me escuchas, mi querida hermana que me escuchas, cuando tú y yo practicamos el pecado, independientemente cómo se llama el pecado, la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, porque el pecado distorsiona el carácter
de Dios. Y cada vez que tú y yo pecamos, nos parecemos a aquel que nos incita a pecar. Porque la Biblia dice en Juan 8:44 que los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por lo tanto, si mentimos, si robamos, si adulteramos, si codiciamos, si chismeamos, si nos emborrachamos, si consumimos droga, si somos codiciosos, si somos envidiosos, si somos adúlteros, idólatras, practicamos brujería, cualquier tipo de pecado, si la pregunta es si nos parecemos al capo por practicar ese tipo de pecados, la respuesta será exactamente la misma. ¿Para qué te digo que no? Sí. Por eso la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que Dios ha anunciado al mundo que ya estamos en la hora del juicio para que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para permitirle al Espíritu Santo transformar nuestro carácter. Porque el texto dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué ha llegado según el texto 7? La hora de su juicio. Recuerde que Cristo ascendió al cielo para interceder por nosotros, pero en la última etapa de su intercesión hay una hora en la cual el juicio debía iniciar para revelar a los ángeles quiénes son los verdaderos santos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre es revelar su carácter. La voluntad del Padre es glorificar su nombre. Por eso el texto dice: temed a Dios y dale gloria. Es imposible darle gloria a Dios desobedeciendo su ley. Es imposible darle gloria a Dios siendo hacedores de maldad. Es imposible darle gloria a Dios viviendo una vida de pecado. Por eso el texto dice: como ya estamos viviendo en la hora del juicio, tengan temor a Dios, denle gloria a Dios, vivan para adorar a Dios, porque solamente a través del Espíritu de Dios podemos obedecer su ley, reflejar su carácter, para que el espejo celestial, que es la santa ley de la libertad, pueda evidenciar que nosotros somos verdaderos clones de Cristo. La Biblia enseña que después de que inicia el juicio, la última gran prueba aquí en la tierra, antes que termine el juicio en el cielo, antes que Cristo finalice su obra de intercesión, es el decreto mundial de la marca de la bestia, que aparece en Apocalipsis 14 del 9 al 11. E inmediatamente después de esa última gran prueba, entonces el texto 12 dice: he aquí la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos según el versículo 12? Los que guardan ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. Lo guardan porque lo conocen. Porque 1 Juan 2, 3 y 4 dice: el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, refleja el carácter del capo. Es un mentiroso. Pero este grupo sí le conoce. Este grupo sí le ama. Y este grupo está claro que no se va a salvar por obedecer los mandamientos. Se va a salvar porque tienen la fe de Jesús. La salvación es por fe. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Pero cuando Dios me salva por su gracia y misericordia, lo menos que puedo hacer es temer a Dios, darle gloria a Dios y vivir el resto de mi vida para reflejar el carácter de Dios delante del universo. Y la única forma de hacerlo es obedeciendo su ley. Entonces, Watson, ¿usted en realidad cree que uno puede ser obediente a los 10 mandamientos? ¿Para qué te digo que no? Sí. ¿Usted en realidad cree que uno puede cambiar y dejar de matar y dejar de robar y dejar de mentir? ¿Para qué te digo que no? Sí. Y que yo puedo dejar de cometer adulterio y dejar de desear a esas mujeres que se ven tan buenas, Watson. ¿Para qué te digo que no? Sí.
Watson, ¿usted cree que yo puedo dejar de ser rencoroso y envidioso? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Entonces, en pocas palabras, Watson, usted me está diciendo que a pesar de toda mi pecaminosidad, a pesar de todas mis faltas, a pesar de todas mis promesas a Dios incumplidas, a pesar de todos mis fracasos espirituales, a pesar de todos mis defectos, usted me está diciendo que todavía yo me puedo salvar, Watson. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí.